Tengan todos ustedes muy buenos días. El que les habla es el profesor Darwin Gutiérrez Sálamo, de la especialidad de Mecánica Automotriz, de la asignatura Fundamentos Eléctricos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el tema referido a la ley de Ohm. Vemos una imagen donde un vehículo tiene un sinnúmero de circuitos eléctricos, pero para que funcione tiene que cumplir ciertos requisitos que vamos a ir viendo, ¿ya? Para eso tenemos el siguiente desarrollo del tema, el temario. El temario parte con ver los principios del funcionamiento de un circuito eléctrico automotriz. Luego hablaremos sobre la ley de Ohm, quién fue Ohm, las fórmulas y sus aplicaciones, para poder observar. Acá, por ejemplo, estamos observando que para determinar estos principios de la ley de Ohm vamos a trabajar con tres magnitudes: con corriente eléctrica, con voltaje y con resistencia, como muestra en la imagen, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es un circuito eléctrico? Cuando hablamos de un circuito eléctrico es un camino cerrado donde va a seguir la corriente para que pueda activarse o encender este consumidor. Por ejemplo, acá tenemos una pila que es una fuente de alimentación, tiene un interruptor de encendido, sus conductores son los cables y la bombilla o el foco es el que va a activar para que trabaje. Ese es un circuito eléctrico, ¿no? Tenemos en sus dos tipos de diagramas, simbólico y diagrama pictórico. En los circuitos eléctricos vamos a encontrar tres tipos, ¿no? Un circuito mínimo debe tener, como hemos visto, su fuente de alimentación, sus consumidores para trabajar. Pero un circuito, cuando está abierto el interruptor, como podemos observar acá, este interruptor, miren la flecha, está abierto, no va a encender este foco, ¿no? Este consumidor. Pero cuando yo cierre el circuito, ahí recién va a encender. Entonces eso quiere decir que hay un circuito abierto y un circuito cerrado, ¿no? Circuito abierto no pasa, no hay consumo de corriente. No hay consumo de corriente. A lo que en un circuito cerrado sí hay paso de corriente y va a trabajar. Y eso es lo que debemos tener siempre cuidado nosotros, especialmente en el trabajo eléctrico, ¿no? Entonces vamos a ver sobre esta ley, la ley de Ohm. Este señor Georg Simon de Ohm, un físico alemán, allá en 1789 a 1854, hace unas leyes de la electricidad para hallar exactamente esas magnitudes que hemos mencionado, como por ejemplo en este cuadro, donde I es la intensidad, que se mide en amperios, con cuánta intensidad pasa la corriente, B es el voltaje de la corriente y R es la resistencia, la oposición al paso de esta corriente. Para lo cual él va a trabajar con este triángulo, donde B es voltaje, I intensidad, R resistencia, como hemos explicado, y lo vamos a ver acá. Se va a cumplir esta regla que él tiene, donde dice que el voltaje, como estamos viendo acá, va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Y si quiero hallar la intensidad, tapar este ladito, será el voltaje entre resistencia, ¿no? Para hallar la corriente. Para hallar la resistencia, vuelvo a tapar y será voltaje sobre intensidad. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Tiene que haber una magnitud eléctrica mínima para hallar una tercera, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Asimismo, sus magnitudes eléctricas entonces son las siguientes. La intensidad se mide con la corriente en circulación, y es el amperio, el amperímetro. El voltaje de la tensión se mide en voltios mediante un voltímetro, y la resistencia y la oposición, el paso a la corriente, se mide con un ohmímetro. Acá en esta imagen estamos observando y estamos midiendo una resistencia, quiere decir estamos midiendo con un ohmímetro, ¿no? Vemos el voltaje, que en este caso es está acá indicando en este lugar la fuente de alimentación de 9 voltios. Estamos observando la intensidad de corriente también que pasa por ese cable. En el campo automotriz tendremos bastante uso, por ejemplo, una bobina de encendido. ¿Cuánto de resistencia tiene esta bobina? ¿No? Teniendo en cuenta que hay dos circuitos, un circuito primario y un circuito secundario, donde tenemos que medir su resistencia, que son valores que nos dan el fabricante. Trabajaremos para eso con una tabla automotriz, ¿no? Muy bien, eso era lo que queríamos decir.